El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 11. Conversatorio, Educación Superior y Discapacidad. Retos, preguntas y propuestas para la construcción de una agenda común. Modera Lida Maritza Gilobando, con la participación de Zulay Echeverry, de Colombia, Gabriela García, de México, María Sola Bichaín, de Argentina, y Judith Pérez, de México. Muy buenos días para todos, buenas tardes para algunos que nos acompañan de otras latitudes. Es un placer estar en este último conversatorio en el marco de nuestro Congreso Virtual Discapacidad, Universidad y Discapacidad. Soy Lida Maritza Gilobando y tengo el gusto de ser la moderadora de este conversatorio que hemos titulado Educación Superior y Discapacidad, retos, preguntas y propuestas para la construcción de una agenda común. Saludando a todos los participantes y por supuesto a las personas, a las compañeras que van a participar de este conversatorio. Doy una instrucción preliminar y es que por motivos de seguridad cualquier intrusión de estas digitales informáticas, pues dará origen a que cerremos inmediatamente la sala, pero entonces las actividades las continuaremos en el enlace de la sala siguiente, de la actividad siguiente. Voy a presentar la semblanza curricular resumida de cada uno de los participantes en este conversatorio y posterior a ello haré referencia a cómo vamos a desarrollar este conversatorio, la metodología del conversatorio. Muy bien, entonces, bueno, al contrario, primero voy a mirar este conversatorio aquí rápidamente y luego la semblanza. Entonces les cuento que el conversatorio tiene varias rondas. Vamos a tener 4 rondas específicamente. Ya les estaré indicando a los participantes el tiempo cuando se les vaya venciendo. Allí están identificados 4 minutos en la ronda 1, 10 minutos en la ronda 2, 5 minutos en la ronda 3 y 5 minutos en la ronda 4. ¿Sí? Sabemos que el tiempo de este conversatorio está entre, pues fijado hora México 10:15 a 11:45, entonces pues vamos a ser muy juiciosos con esos tiempos asignados. Muy bien, bueno, entonces vamos a mirar las semblanzas curriculares, allí están en la diapositiva. Tengo el gusto de presentar a Zulay Rocío Echeverry Mejía. Zulay es doctora en educación, es magíster en educación y desarrollo comunitario. Ella tiene una profesión de base fonoaudióloga, líder en política social y política pública en discapacidad. Ella es actualmente y durante muchos años se ha desempeñado como profesional de apoyo en educación inclusiva en la Secretaría de Educación de Manizales. ¿Sí? Es integrante de un grupo de investigación que se llama ALFA en la Universidad Católica de Manizales. También es docente de unas maestrías que allí ven en la Universidad Católica de Manizales y docente de la maestría en discapacidad de la Universidad Autónoma. También es par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación. Ese es en el marco de los procesos de aseguramiento de la alta calidad en Colombia para programas e instituciones. Esa es nuestra primera participante del conversatorio. Muchas gracias, Zulay, por estar acá. La segunda participante es Gabriela Lorena García Bolaños. Ella es originaria de Oaxaca, doctorante en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en psicología
maestra en desarrollo educativo de la Universidad Pedagógica Nacional y es integrante de la Asociación Civil Red Leo de Oaxaca. Muchas gracias, Gabriela Lorena, por estar con nosotros. Y nuestra última participante, porque ya les voy a decir, nuestra cuarta no pueden acompañarnos, María Sola Bichaín, forma parte de la Asociación de los Derechos Civiles, ADC, ¿sí? En esta asociación ha acompañado acompañó el desarrollo de la campaña Pueda por un entorno digital accesible. Ella es comunicadora y periodista. Ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil, en medios gráficos y en los últimos años se ha enfocado a problemáticas sociales en su intersección con nuevas tecnologías. Ese es como el fuerte o sobre lo cual ha focalizado su actividad en los últimos años. Gracias, María Sol, por estar acá con nosotros. Bueno, y les cuento que nuestra cuarta integrante del conversatorio no nos puede acompañar por cuestiones personales. Les expresa un caluroso saludo. Ella es Judith Pérez Castro, pues no voy a leer su semblanza, pero allí la encuentran. Ella es básicamente, ella era pues una representante, doctora en ciencia social con especialidad en sociología, investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre Universidad y Educación de la UNAM. Entonces es también pues como miembro de toda la comunidad de la UNAM en México. Saludos si nos está acompañando Judith, pues, o en otra ocasión que nos pueda ver a partir de la grabación de este conversatorio. Entonces, como ven, son tres compañeras con diferente experiencia, con una vasta trayectoria, ¿sí? Desde diferentes ámbitos, pero finalmente coincidimos en el trabajo con la discapacidad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Voy a dejar de compartir. Iniciemos entonces este conversatorio. Ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí, sí, señora. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, para este conversatorio vamos a iniciar, como ya les decía, con tenemos 4 rondas. La primera ronda, entonces, vamos a conversar sobre básicamente su experiencia o su trayectoria en educación superior. Queremos que nos cuenten de manera rápida cómo están vinculados, pues por el motivo del Congreso, el motivo de este conversatorio, cuál ha sido su contacto con la discapacidad desde la educación superior, ¿sí? Eso es como lo primero, cómo se acercaron a la discapacidad, bien sean temas de investigación, de proyectos conjuntos, de una función sustantiva que ejercen en la institución, bueno, desde la docencia, desde donde nos quieran contar cuál es su acercamiento a discapacidad concretamente en educación superior. Y si no lo tiene, entonces pues nos cuentan rápidamente el acercamiento a la discapacidad en términos de los ámbitos pues de su trabajo. 4 minutos para cada una. El orden siempre va a ser primero Zulay, segundo Gabriela Lorena y tercero María Sol. Adelante entonces, Zulay. 4 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, yo de base soy normalista, o sea que tengo formación pedagógica y de profesión tengo la fonoaudiología. Como estudié en la Universidad Católica de Manizales, desde esa época empecé a trabajar con discapacidad en docencia y también en atención de población en un instituto cuando trabajábamos educación especial en el CEDER de Manizales. Y ya en la universidad empezamos a trabajar a través de un centro de estudios de la comunicación humana. Teníamos un proyecto de proyección social, o sea que trabajábamos con discapacidad, hacíamos oferta y trabajábamos proyectos de investigación y de desarrollo. Desde ahí empezamos a trabajar el componente de investigación. Ya posteriormente trabajamos en programas de comunicación en salud, en programas de prevención y promoción de la discapacidad, financiados por la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Salud, y posteriormente trabajamos en programas de educación.
de maestría en pedagogía, maestría en educación y doctorado en educación. La universidad, desde esa época, la Universidad Católica de Manizales, donde estoy ubicada, ella ha trabajado siempre desde su filosofía en acoger poblaciones vulnerables. Entonces fue fácil crear un programa que se llama Campus Capacitas, inspirado en la propuesta de la Universidad Católica de Valencia. Entonces tenemos un entorno institucional que acoge poblaciones con distintos niveles de vulnerabilidad en varios campos, o sea, diversidad humana, étnica, cultural y con énfasis en discapacidad. Entonces, a través de ese programa, ya la universidad se ha creado un entorno desde las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social, donde trabajamos todo el tema de la educación inclusiva y de la discapacidad, como acciones conjuntas y transversales a la institución educativa. Entonces, es como la experiencia que he tenido específicamente en educación superior y en interrelación con otras universidades de la región, como la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional, y en la conformación del nodo regional que pertenece a la Red Queda Nacional un de minuto. Instituciones de Educación Superior que trabajamos por la discapacidad a nivel nacional, o sea, a nivel de país. Gracias, Lida. Gracias, la interesante lo de Campus Capacitas. Tendremos la oportunidad de profundizar algo en la ronda 2. Muchas gracias. Bueno, sigue Gabriela Lorena. Y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi trabajo se centra en tres aspectos en mi acercamiento a la discapacidad. En primer lugar, es como este trabajo que llevo a cabo en en el estado de Oaxaca sobre la Red Leo, que es un proyecto, es un colectivo de docentes que trabajamos la formación docente justamente para poder dar una perspectiva crítica a nuestra posición política como docentes, y que también pues acerca a la formación de las universidades, ¿no? de los docentes, de los que van a egresar. Y entonces estamos en este proceso de trabajo en donde además consideramos el aspecto intercultural y la inclusión, ¿no? El aspecto intercultural también porque además en mi estado se caracteriza por ser plurinacional. Entonces, nosotros tenemos ciertas características culturales de resistencia que buscamos que se puedan abrir los espacios en las universidades para poder trabajar sobre esos temas. Además, también me he acercado en el tema de la investigación. He tenido una formación de posgrado a partir de estar buscando la manera de cómo hacer, trabajar dentro de la escuela con las personas con discapacidad. Yo soy también docente de educación especial. Ya tengo algunos años de trabajo, y eso me permite también tener una deuda y una responsabilidad ética porque pues yo soy maestra de educación especial en comunidades indígenas. Entonces eso abre una postura en donde hay muchas intersecciones identitarias en un solo sujeto, ¿no? Que puede limitar el acceso, limitar la ciudadanía para las personas con discapacidad. Entonces, muchos de mis estudiantes por ejemplo, llegan hasta bachillerato. Son pocos los niños que logran acceder a una universidad por ser, bueno, en mi comunidades, en contextos, que logran universidad, contar con una distinción, además de discapacidad, por ser indígena, ¿no? Entonces, este tema es sumamente importante y pertinente, gracias, a la hora de hablar, pues, de los alcances en México, y pues, lo que vamos a rescatar aquí, pues, vamos a construir. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Interesante, intercultural e inclusiva, ¿cierto? Esos son temas, la interculturalidad en Latinoamérica, pues es un tema que nos ocupa
que nos ocupa y en las instituciones de educación superior también en el marco de esa formación integral, la formación inclusiva, ¿cierto? Formación diversa. Bueno, muchas gracias. María Sol. Bueno, muchas gracias primero por el espacio y por la posibilidad de poder participar en este conversatorio. Mi acercamiento hacia la temática y también el trabajo que estamos realizando desde el ADC, que si bien bueno, el ADC tiene una trayectoria en el trabajo con la discapacidad, que bueno, es la Asociación por los Derechos Civiles, que tiene residencia en Argentina, pero trabaja en toda en Latinoamérica. Específicamente en este proyecto que estamos participando, que es Pueda por un entorno digital accesible, que es una campaña de comunicación, tuvo su origen en una investigación que realizó la ADC, que se denominó el acceso a los servicios de la información y la comunicación y las personas con discapacidad, que se realizó durante 2018 y 2019 en forma conjunta con el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. El interrogante que motivó esta investigación fue, bueno, en qué medida las personas podían acceder autónomamente a los entornos digitales en los que se pone en juego su calidad. Perdóname, si quieres nos comentas eso en la segunda ronda. Toda esa parte para trabajar la investigación va para segunda ronda. Aquí queríamos explorar básicamente tu relación entre universidad y discapacidad, ¿cierto? Hablas de la Universidad de Quilmes, ¿cierto? Entonces te recomiendo que dejemos para que todo lo canalicemos en la ronda 2. ¿Listo? Perfecto. Bueno, a partir de esta investigación es bueno, y las conclusiones de esta investigación es que se dio origen a la campaña Pueda. La campaña la lanzamos el año pasado, en el 2020, y lo que buscó fue visibilizar la importancia de la accesibilidad digital. Y en el transcurso de esta campaña, lo que fuimos descubriendo en el camino, ¿no? Y en el andar, es que las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad digital, que cuando hablamos de accesibilidad digital, hablamos de que los entornos digitales, o sea, web, plataformas digitales, plataformas educativas, cursos, incorporen criterios de accesibilidad para que todas las personas, o sea, para que una diversidad de personas puedan acceder en forma autónoma. Entonces, en este recorrido y en este camino empezamos a reflexionar cuál es la situación de la educación en relación a la accesibilidad digital. O sea, cuán accesible es la educación o son los entornos digitales que se utilizan en los ámbitos educativos y principalmente en los ámbitos educativos superiores, ¿no? Como las universidades, en relación a la accesibilidad digital. Así que un poco lo que traemos son los aprendizajes recaudados tanto en la investigación como en la campaña, como también muchos interrogantes para compartir y para reflexionar juntas acá en este espacio. Gracias, Gabriela. Bueno, esa primera ronda ya todos los participantes a este conversatorio nos dimos cuenta más o menos por dónde se mueven nuestras panelistas, digámoslo así, o con quién vamos a conversar. Bueno, ya esta segunda ronda, quiero por favor que conversemos sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 4. ¿Sí? Esos objetivos de desarrollo sostenible que yo sé que todas las instituciones y particularmente las instituciones de educación superior están trabajando en ello, ¿sí? Pues de acuerdo con su naturaleza, sus perfiles, desarrollarán más unos que otros. Pero pues como nos convoca el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad, ¿sí? Entonces, entendemos que el objetivo, pues valga la redundancia, de ese ODS número 4 es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Sí? Entonces vamos a conversar en qué línea. Vamos a iniciar con la doctora Zulay, que yo sé que ella manifestó su intención de trabajar este ODS cuando se vinculó al conversatorio, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en línea con esa intervención. La doctora Zulay va a aportar sobre ese tema de los ODS, va a enmarcar su discusión o va a conversar alrededor de ese tema, pero en línea va a seguir Gabriela Lorena,
con toda la parte del contexto en el marco de una educación de calidad en el contexto indígena, que ella ya nos manifestó, es su fuerte en este momento, ¿sí? Y María Sol va a trabajar todo el tema relacionado de accesibilidad digital como un elemento que aporta la calidad en la educación. Ojalá pudiéramos hacerlo referidos a educación superior, como es como la línea del conversatorio, pero quiero como que nos enfoquemos allí. El interés de la doctora Zulay, que era desplegar un poco los ODS, el ODS número 4, de educación con calidad y en educación superior, y articularlo a toda la educación inclusiva en el contexto indígena y la parte de accesibilidad digital. Entonces, para ello tienen 10 minutos. No se estresen, pues no es finalmente profundizar en el ODS, pero desde luego en el marco de un evento como este, pues cómo no aprovechar las fortalezas que tienen y articularlos directamente. Entonces le doy la palabra a la doctora Zulay, le recuerdo que tiene 10 minutos y yo le aviso un minuto antes cuando ya se le esté terminando el tiempo. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, yo quisiera sobre básicamente el énfasis de este conversatorio que es educación superior y discapacidad, y nos nos instan por los retos, las preguntas y las propuestas para la construcción de una agenda común. Entonces, pensando en ello y pensando en el ODS, tenemos que pensar en trayectorias educativas completas, o sea, esos tránsitos armónicos que se dan desde la educación inicial, la educación básica, la educación media y a la educación superior. Entonces, para que todos esos tránsitos armónicos se puedan dar a la educación superior, tenemos que iniciar un poco con el trabajo como en la base. En esa base, nosotros tendríamos que trabajar un poco sobre la formación de orientadores vocacionales y profesionales, sobre psicólogos, sobre docentes, para que nuestros estudiantes puedan acceder a la educación superior, porque si no vienen desde allá, nosotros nos vamos a quedar esperándolos y el volumen de estudiantes con discapacidad en este caso que llegan a las universidades es muy poco, porque no tenemos ese tránsito armónico. Entonces, como queremos trayectorias educativas completas hasta que salgan a su vida profesional, entonces nosotros tenemos que trabajar en alianza con las secretarías de educación y también con los programas de educación técnica y tecnológica. Entonces, yo enfatizaría un trabajo específicamente sobre eso. Otro aspecto que quiero ampliar un poco es cómo las universidades estamos trabajando sobre acreditación y todo lo que tiene que ver con la aplicación del índice de inclusión. Nosotros aplicando el índice de inclusión podemos mirar la percepción que tienen los administrativos, los docentes y los estudiantes de nuestras universidades con relación a las culturas, las políticas y las prácticas que estamos implementando. Toda esa herramienta, que es una herramienta objetiva en procesos de acreditación institucional, nos va a derivar planes de mejoramiento institucional. Y en Colombia nosotros en el Ministerio de Educación Nacional tenemos una plataforma en la cual podemos hacer esos planes de mejoramiento. Ello nos permite mirarnos y saber hacia dónde vamos a enrutarnos como institución, independientemente de los entornos, sino más hacia adentro, a ver qué mejoramientos tenemos que hacer en procesos académicos, administrativos, becas, todo el tipo de direccionamientos que tenemos que hacer, o sea que ello nos lo marca. También nuestra compañera hablaba ahora de interseccionalidad. Ella, que va a ampliar un poquito más sobre eso, nosotros en las universidades tenemos que hacer un trabajo sobre esos procesos que muchas veces se han dado de discriminación múltiple en un mismo caso, donde una persona se pone en desventaja y en posición de ser discriminada
por esa construcción social y cultural que hacemos desde esas teorías sociológicas, donde vemos que esa discriminación está dada por género, por las capacidades de las personas, por su sexualidad, por su etnia, por su ocupación, por su clase social. Entonces, todas estas condiciones se superponen en una sola persona. Entonces, yo pienso que nosotros en el ODS tenemos que hacer un trabajo fuerte en nuestras instituciones para hacer esa cultura institucional donde haya una acogida para todas las personas independientemente de nuestras condiciones y características particulares. También pienso que debemos hacer un trabajo muy específico de alianzas y redes a nivel territorial, a nivel nacional y a nivel mundial, donde en esas redes y alianzas continuemos trabajando proyectos de investigación con esos enfoques de inclusión, de diversidad, de discapacidad, y desarrollemos también proyectos sociales de desarrollo para que puedan impactar nuestras comunidades. Derivados también de todos estos ejercicios de investigación y desarrollo, hacer conjuntamente publicaciones científicas de libros, capítulos de libro, artículos, también hacer toda una conversación permanente a través de esa oferta de educación continuada de cursos, foros, simposios, congresos, diplomados, donde nosotros estemos compartiendo nuestras buenas prácticas y nuestras experiencias significativas. También en esas redes y alianzas hacer convenios de cooperación internacional y a nivel de espacios más territoriales, participar en espacios de participación en formulación de políticas públicas a través de los comités municipales, departamentales, distritales y nacionales de discapacidad, donde nosotros permanentemente estemos interconectados, trabajando como hacia ello. También quería referirme a algo muy especial que se puede trabajar al interior de las universidades, y es trabajar en equipos interdisciplinarios de casos de estudiantes, para que al interior podamos trabajar unos diseños curriculares que permitan adecuar los objetivos, los métodos y los materiales y los apoyos a evaluaciones para transformar esas prácticas de aulas y esas prácticas pedagógicas que faciliten la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, como hemos dicho estos días, combinar un poco el diseño universal de aprendizaje que lo lo implementa el docente en el aula con la implementación de los PIAR, de ajustes individuales, donde esos equipos de apoyo interdisciplinario, de acuerdo a las características de los estudiantes, pueda proponer los apoyos educativos requeridos para cada estudiante y puedan acceder en forma equitativa a ese contexto institucional. Listo, Lida, gracias. Gracias, doctora Zulay. Se me adelantó un poco algunos elementos que vamos a tener en la última ronda, pero los volvemos a retomar porque resultan muy interesantes, sobre todo en términos de las apuestas para una agenda común, para la construcción de una agenda común. Interesante todo este tema de las trayectorias educativas completas a lo largo del curso de la vida, ¿cierto? Del curso de vida. El tema de acreditación, vincular todo nuestro trabajo de educación inclusiva al tema del aseguramiento de la calidad. Mencionaste todo lo del índice de inclusión. Ese es un elemento que estamos manejando las instituciones de educación superior en Colombia, entonces de pronto ahorita en otro momento comentamos un poco más al respecto. Todo lo que propones de alianzas y redes y la evaluación en términos del DUA o del PIAR, que también lo podemos especificar más adelante. Bueno, entonces en esa línea, en ese margen, en ese ámbito de la educación de calidad, por favor, compañera Gabriela, cuéntenos en 10 minutos todo ese trabajo
que haces desde el contexto indígena, súper importante, no solo para México, sino para todos nuestros países donde contamos con nuestra población indígena, que ya cada vez afortunadamente hace más presencia en nuestras instituciones de educación superior. Entonces, adelante, Gabriela. Muchas gracias. Pues voy a retomar un poco lo que había comentado. Voy a cerrar mi cámara porque parece que mi internet está inestable. Entonces, bueno, voy a comentar un poco el tema de que está justamente retomando la compañera anterior sobre redes, la creación desde abajo, ¿verdad? Con un enfoque totalmente, no sé, de movimiento, ¿no? Y creo que las intenciones principales al hablar tanto de la interculturalidad como de la inclusión educativa. En México, tenemos a grandes rasgos esta idea, por ejemplo, que en las políticas educativas nacionales se ha trabajado la problemática, voy a decirlo entre comillas, de la diversidad en dos aspectos. Por una parte, el diverso que es con discapacidad y por otra, el diverso que es indígena. Entonces, pareciera que son aspectos distintos, pero precisamente un tema en el que yo quiero abordar es cómo estas políticas educativas quieren manejar de manera diferenciada temas cuando la diversidad es plena, ¿no? Está en todo el tiempo en nuestro ser, en nuestra esencia. Entonces, cuando se hace esta segregación de las políticas, al parecer se relaciona, por ejemplo, la interculturalidad es sinónimo de lo indígena y la inclusión es sinónimo de discapacidad, cuando aquí a mí me gustaría replantearlo porque la interculturalidad es precisamente esta forma de cómo se presentan las culturas, ¿no? Y la discapacidad es un espacio cultural específico y que además dentro de esa cultura de la discapacidad hay disensos, no todo es como armonioso, como muchas veces en las políticas nos los plantean, ¿no? En donde dicen, bueno, la idea de la interculturalidad desde una perspectiva, de acuerdo, por ejemplo, con algunos, no, como estas perspectivas como muy asimilación o muy de romantizar las culturas. Si era región zapoteca de Oaxaca, entonces solamente se distingue la cultura. Dentro de esta cultura hay todo un ritmo, hay una... Entonces, dentro de la cultura zapoteca, discapacistas, también hay cultura zapoteca, ¿no? Es una... Perdón, Gabriela, perdón, ¿hay algún problema con tu audio? No se te oye bien. No sé si quieres probar o si estás hablando y no te estamos escuchando. ¿Escuchan? Disculpen, ¿ya me escuchan? Habla un mejor. poquito, a ver, un poquito más fuerte, por favor. ¿Ya me escuchó? Sí, ya. Ah, ¿ya? Perdón, es que ya ven que esto del internet nos detiene un poco. Pero bueno, lo que estaba, voy a retomarlo. Lo que yo quería hacer es como esta discusión de a qué le llamamos interculturalidad, como si estuviéramos segmentando el tema de la cultura, ¿no? Cuando la cultura también es se da en distintas formas, y al igual que la inclusión educativa. Entonces, cuando nosotros nos planteamos dentro de la universidad hacer investigación con ciertas perspectivas, nos posicionamos políticamente. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, recuerdo mucho a un estudiante que terminó el bachillerato en una comunidad donde yo trabajaba, que también fue estudiante, tiene una discapacidad motriz, donde me dijo, ¿sabe qué, maestra? Ya no pude, ¿no? Ya no pude, ya no aguanté, ya no pude más,
ya no llegué a la universidad. Entonces, y cuando platicaba yo con él, yo decía, le digo, pero ¿qué pasó? ¿No? Dice, es que yo no tengo el ritmo de todos mis compañeros. 60 hojas para escribir y yo escribo muy lento y yo ya me desesperé, ¿no? Entonces, cuando te plantean esta problemática, sí, o sea, y aparte él habla chatino, él habla lengua de señas porque sus amigos tienen una discapacidad auditiva, entonces empieza él a decir, bueno, pero ¿por qué puedo hablar tres idiomas? Sé español, sé chatino, sé lengua de señas mexicanas, pero no puedo entrar a la universidad que escribo despacio, ¿no? Entonces, ¿cuáles las adecuaciones? ¿Cuál es el acceso a la universidad? Y eso creo que impacta muchísimo en el tema de la investigación. Lo que yo quisiera plantear también es que dentro de la investigación tenemos que ir repensando, definirse y conocer conceptos desde otras perspectivas. Como en una comunidad que me contaba una compañera maestra que decía, en la Sierra Norte de Oaxaca le llaman los hijos del viento a los niños sordos. Cuando cambian el concepto de niños del viento, le damos totalmente una posición filosófica y epistemológica distinta de la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que en las universidades, en la formación universitaria, haya otras formas de ver las problemáticas, entre comillas, ¿no? Porque no hay un solo conocimiento, una sola verdad, no hay un solo concepto. Cuando yo empiezo a trabajar las narrativas docentes de los compañeros, las narrativas de los propios estudiantes como parte de la investigación, estoy posicionándome como investigadora y como universitaria desde otra perspectiva, que es darles la voz, ¿no? Como cuando se dice, nada sin las personas con discapacidad sobre las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros ser representantes si ellos tienen una voz que se les ha negado. Entonces, por eso creo la importancia de empezar a dar un Volvió a perder. ¿Otra vez? Disculpen, ¿eh? A ver, me voy a acercar. ¿Ya? Ya. Ok, entonces mi idea es como ir dándole vuelta al tema de la investigación, ¿no? ¿Qué hacemos con esa investigación? ¿Cómo impactamos en la universidad? ¿Y cómo lo llevamos a la realidad? ¿Y cómo esta universidad, este espacio, los universitarios, se crean los espacios? Es un movimiento, es una lucha de espacios en la que necesitamos que se empiecen a nombrar desde otras voces. Entonces, por eso para mí es muy importante el tema de la interculturalidad, porque hay saberes y conocimientos que han sido ignorados. Entonces, necesitamos que las investigaciones empiecen a ser nombradas a partir de los silenciados, ¿no? Estos estudios latinoamericanos que vienen con mucha fuerza y que nosotros tenemos también esta responsabilidad ética de empezarlos a asumir, porque tiene que superar el aspecto nada más académico, tiene que irse a la comunidad, tiene que irse a la forma de hacer cultura, Un minuto. la participación. Entonces, esta es mi forma de cómo poder abordar el tema intercultural dentro de la inclusión y la discapacidad, ¿no? El poderse autonombrar desde distintas formas de pensamiento. Y pues muchas gracias y una disculpa por el internet, ahorita veo que falla. Tranquila, Gabriela, que eso nos sucede a todos. Sí, es como ratificar este tema contigo de la importancia radical que tiene la investigación, ¿cierto? Los productos de esos procesos de investigación en aula, institucionales, interinstitucionales, como apoyo a todo el trabajo de educación y discapacidad, educación superior y discapacidad o universidad y discapacidad. Bueno, entonces vamos a escuchar a nuestra compañera María Sol en términos lo que hablábamos, cómo la tecnología, todo el elemento de accesibilidad digital impacta la educación de calidad, la educación superior de calidad y en el ámbito de la inclusión, la discapacidad concretamente, cómo podemos impactar allí. Bueno, sí, muchas gracias. Si les parece, me gustaría retomar un poco
para poder poner en tema sobre esta investigación que realizamos desde el ADC junto con el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, de acá de Argentina. Esta investigación que se realizó durante 2018 y 2019, que se denominó el acceso a los servicios de la información y la comunicación y las personas con discapacidad, se propuso realizar un diagnóstico en materia de accesibilidad web en Argentina, Chile y Uruguay, para indagar en qué situación estaban estos tres países en relación a la accesibilidad web. La investigación tomó como marco teórico la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y al igual que ella, adoptó el enfoque social sobre la discapacidad, que también se denomina modelo social. Gabriela Toledo, que es coordinadora académica de la investigación y también forma parte de la mesa de colaboración de la campaña Pueda, ya realizó en este mismo congreso una ponencia sobre la investigación, por lo cual no me quiero extender mucho porque seguramente muchos de los participantes ya la escucharon, pero sí me gustaría contarles que la investigación analizó 389 páginas web en los tres países involucrados, en Argentina, Chile y Uruguay, y analizó estas páginas mediante validaciones automáticas con herramientas online y libres, mediante validaciones con profesionales como diseñadores y programadores, y también con validaciones por experiencia de usuarios con personas con discapacidad. De estas 389 páginas web que se analizaron, se encontraron 14.872 reportes, y se podría resumir que solo una página web de los tres países cumplía con muchos criterios de accesibilidad. Esto quiere decir que permitía que una diversidad de personas usuarias puedan navegarla, usarla o acceder al contenido en forma autónoma. Las dos principales conclusiones de la investigación fueron, por un lado, que existe una distancia considerable entre lo que las normas vigentes dicen y su reflejo en la realidad de estas páginas y portales web, y se constató poco conocimiento sobre el tema en la sociedad general. Es a partir de estas conclusiones que se inicia la campaña Pueda por un entorno digital accesible, y en la campaña empezamos a hablar de accesibilidad digital en entornos digitales, no solo de accesibilidad web, para visibilizar la importancia de la accesibilidad también en plataformas, aplicaciones, videos, cursos, ¿no? Y retomo un poco el concepto de la accesibilidad, por si quienes nos están escuchando no están familiarizados con el término. Cuando hablamos de accesibilidad digital, nos referimos a que estos entornos, estas páginas web, estas plataformas digitales y aplicaciones sean diseñadas y programadas de forma tal que permitan al mayor número de usuarios y usuarias acceder en forma autónoma y con cualquier tipo de dispositivo, una computadora, un celular, una tablet, ¿no?, a la información y a los servicios disponibles en estos entornos digitales. Y un poco para conectar con el tema que estamos tratando hoy en este conversatorio, y también porque puede que ustedes se estén preguntando, bueno, ¿qué relación tiene este tema de la accesibilidad digital con el tema que nos toca conversar, que es universidad y discapacidad? Bueno, tanto la investigación como la campaña, como les comenté, toman como marco teórico la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 9, la Convención hace mención al derecho a la accesibilidad digital, es decir, que reconoce y protege los derechos de las personas con discapacidad y dispone que los Estados partes adopten medidas para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder al entorno físico, al transporte y a la información y las comunicaciones, incluyendo los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación. Y a su vez, en el artículo 24 de la Convención, dispone que los Estados partes deben reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la educación, y que los Estados partes deben asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, y así como en la enseñanza a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Es decir, que la accesibilidad digital está íntimamente relacionada con la educación, ya que su implementación permite garantizar derechos fundamentales como es el acceso a la educación. La COVID y el contexto de aislamiento que impuso esta pandemia aceleró un proceso que ya tenía un paso acelerado antes, y me refiero a lo que tiene que ver con la utilización de herramientas digitales para la realización de procesos y trámites cotidianos. Entonces, durante la pandemia y con este contexto de aislamiento digital, lo digital permitió que estudiantes de todo el mundo puedan continuar con sus estudios. Esta experiencia, que puede ser considerada innovadora en la región, nos mostró las ventajas y a la vez las desventajas de lo digital en el mundo del aprendizaje. Hay muchos interrogantes sobre lo que no tenemos respuestas cerradas, ¿no? Como por ejemplo, cuán efectivos son estos procesos de aprendizaje a través de lo digital y cuán efectivos son los procesos de evaluación.
Pero sobre lo que sí tenemos una respuesta es que lo digital ya está presente en las instituciones educativas y que su presencia está desde el momento cero, desde la inscripción a una carrera, a una materia, a la realización de trámites necesarios, como también durante las cursadas. Y es por eso que traemos la reflexión sobre la importancia de que las web, las plataformas educativas, los materiales digitalizados, los trámites digitalizados que utilizamos en nuestras instituciones educativas incorporen criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder en forma autónoma. Y es muy interesante lo que recién comentaba Gabriela, porque estas tecnologías muchas veces pueden ser tomadas como tecnologías de apoyo, pero solo pueden ser tomadas de ese modo si incorporan criterios de accesibilidad, si todas las personas pueden utilizarlas de forma autónoma. Así que bueno, veía ahí una conexión en esto que ella comentaba sobre las dificultades en la escritura y demás, en donde la tecnología ahí podría tener un rol importante siempre y cuando sean accesibles. Dale, María Sol, muy interesante. O sea, mire que las tres, desde diferentes perspectivas, digámoslo así, confluyen en estos temas tan importantes en educación superior y discapacidad. Particularmente con María, quería resaltar de esos resultados que no son sorpresa para muchos de nosotros, por ejemplo, referirse a que hay una distancia entre lo que está en la normatividad, en la legislación, en las leyes, los acuerdos y la práctica real. ¿Cierto? Una distancia que evidenciaron en su estudio y que desde luego nosotros también pues hemos sentido, la vemos, la palpamos en nuestras instituciones, bueno, en todos los ámbitos donde nos desempeñamos. Bueno, me gustó también el énfasis que dan en términos de lo digital, y es que se diseñen entornos y ambientes, sí, en este caso pues digitales, digámoslo así, donde el número mayor de personas, de usuarios, puedan acceder de forma autónoma. Entonces ese ejercicio de la autonomía también implica pues muchos elementos allí a considerar para que una persona, independiente del funcionamiento, independiente de su diversidad funcional, en este caso, si lo queremos tomar así, pues pueda acceder, ¿cierto? En condiciones de equiparación de oportunidades. Y lo otro, asumir en educación superior y discapacidad el tema de que esto es un derecho, ¿cierto? Está contemplado en la convención y como países que nos adherimos, ¿cierto? A ella, que queremos dar el cumplimiento a esa convención, pues desde el ámbito universitario definitivamente para una educación con calidad, incluyente para todos, pues el tema digital es transversal, porque es que no quiere decir solo que sea con el ejercicio de aula, o el profesor cuando monta, por ejemplo, una asignatura híbrida o virtual, ¿cierto? El tema que decías de administrativos, por ejemplo, el servicio que le prestamos a un estudiante en registro académico, en mercadeo, bueno, en diferentes áreas, que todos tengamos el acceso como la mayor cantidad posible de usuarios de manera autónoma. Muy interesante, muchísimas gracias. Entonces, compañeras de conversatorio, como ven, hemos nutrido estos minutos, esta primera franja de tiempo del conversatorio, como sustentando desde sus intereses manifestados para participar, desde luego aterrizándolo al eje del conversatorio que es educación superior y discapacidad, pero hemos como sustentado mucho desde sus intereses y su experticia y conocimiento, obviamente, este tema. Ahora vamos a pasar concretamente a esas categorías que nos invita al conversatorio. Entonces allí hablábamos sobre, por ejemplo, en esta tercera ronda vamos a trabajar específicamente retos y preguntas, ¿sí? O pendientes también lo podemos manejar así, retos, preguntas y pendientes en educación superior y discapacidad, para dejar en la última ronda ya las propuestas, las apuestas para la construcción de una agenda común. Entonces, en esta tercera ronda les pido que trabajemos 5 o 7 minutos cada una, esa parte de qué retos tenemos, ¿sí? Conocemos las metas, las 10 metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es educación con calidad y tiene mucha relación con este tema que planteamos de metas
de metas, propuestas para una agenda común. Pero entonces ahora en esta ronda nos dedicamos a esto, ¿vale? Retos, preguntas pendientes para trabajar el tema de educación superior y discapacidad, ¿sí? Adelante, Zulay. Tienes apagado el micrófono, Zulay. Perfecto, listo. Yo pensaría que básicamente un pendiente que tenemos es la comprensión desde el concepto de ciudadanía de lo que es la reciprocidad y el reconocimiento. Porque muchas veces hablamos del reconocimiento del otro, de las poblaciones indígenas, de la población con discapacidad, pero nosotros no somos quienes para validar al otro. Entonces, muchas veces pensamos que es un término bien entendido, pero de todas formas ellos son. No los validamos ni los reconocemos para que sean. Entonces, pensaría yo que en los entornos universitarios podríamos entender ello. También hemos pensado que uno de los retos, como los dice Scliar, es que ya los tenemos presentes, pero cómo los hacemos existentes en nuestras aulas desde las prácticas docentes. Y pensar que la educación inclusiva en nuestras instituciones de educación superior no deben ser adjetivas, o sea, algo adicional, sino que debe transversalizar toda nuestra vida universitaria, o sea, que debe ser sustantiva. Y yo propondría básicamente un pendiente grande, es pensar que nuestros estudiantes ya están en el aula y como decía nuestra compañera, muchas veces nosotros no hacemos propuestas. Por ejemplo, hoy traíamos la propuesta de equipo interdisciplinario de casos de estudiantes, donde los equipos académicos puedan detectar esos casos que necesiten equiparar, como decía Litza Maritza, las oportunidades, donde podamos reportar las condiciones personales académicas del estudiante, realizarle un acompañamiento académico, psicológico, social si lo necesita, y cómo los docentes en el aula transforman metodologías didácticas de enseñanza, hacen adecuaciones o modificaciones o adaptaciones de contenidos, procesos y productos para que los estudiantes puedan participar y aprender. Cómo nosotros también podemos diseñar tutorías individuales o asignaciones de paramigos para el acompañamiento en el aula, como nos lo dice también nuestra compañera, utilizar herramientas TICs accesibles, cómo podemos hacer esas evaluaciones flexibles para que todos los estudiantes expresen lo que han aprendido en su formación profesional y cómo podemos tener una comunicación periódica y oportuna entre directivos, docentes, estudiantes y si es posible involucrar a las familias para realizar seguimiento y acompañamiento de los casos. Entonces yo sí haría una propuesta muy específica del acompañamiento del estudiante en el aula de clase, en procesos pedagógicos y curriculares. Gracias, Zulay. Bueno, entonces aquí resumo un poco de lo que hablas como pendientes y a su vez retos que se nos convierten en esos pendientes como de lo que decías, no hacer, están presentes, pero ¿cómo los volvemos que existan, que esos retos ya se conviertan en una realidad, pues lo logremos? Entonces hablas del concepto de ciudadanía. Sí, definitivo, trabajar esta parte en educación superior y discapacidad, todo el término del reconocimiento y la validación del otro. Lo que hablas muy importante es que ellos son, no que nosotros construimos algo para definirlos. Lo otro, lo de transversalizar todo este tema de ciudadanía, inclusión, equiparación de oportunidades en nuestras instituciones de educación superior. Esa transversalización de la inclusión, de conceptos como autonomía, diversidad, cómo transforman también las metodologías, ¿sí? Las metodologías de aula, las didácticas, todos los contenidos, los medios, los productos para trabajar en el aula, digámoslo así, con nuestros estudiantes.
Muy bien, Gabriela, adelante. Entonces, te repito, estamos conversando sobre lo que tenemos como retos, preguntas, que ¿quién tendrá la respuesta? Pues miraremos a ver acá en el conversatorio y si no, las dejamos planteadas para seguir trabajando en una agenda común. Y lo que les decía, puede ser también tipo pendientes en educación superior y discapacidad. Sí, muchas gracias. Pues yo considero que uno de los retos más importantes es el poder superar la textualización, como también dice Escliar, ¿no? Esa textualización obligada de la inclusión, el decir, debemos de incluir, pero no sabemos el por qué, para qué, incluso esta idea de incluir a qué, porque estamos pensando que incluir a personas en un espacio que también es discapacitante. O sea, no es como que la pregunta aquí es ¿a dónde queremos incluirlos? ¿A un espacio, a una sociedad donde tengan las mismas, que no cambien? O sea, que no hay una transformación en la esencia, en el ser. Creo que esa es para mí es uno de los retos más importantes, porque nosotros no vamos a buscar normalizar, ¿no? Nosotros debemos de buscar que uno pueda hacer lo que quiere ser, ¿no? Sin necesidad de una etiqueta, que si eres indígena, que si eres con discapacidad, que si eres esto o no eres esto. Entonces, creo que es un proceso identitario que debe tener muchos matices, ¿no? No es un blanco-negro. Entonces, eso siento que es uno de los mayores retos que hay. También este tema del currículum como una justicia social, ¿no? Esta parte que no es nada más cuestiones técnicas, no es nada más una cuestión académica, sino que hay que ir más allá de como algo de justicia, como algo que nos merecemos. Entonces, además de podernos visibilizar como aliados de movimientos, ¿no? O sea, lo más importante yo creo acá es cambiar la postura de arriba a abajo a una horizontalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra mirada incluso como docentes, como estudiantes en la universidad? Si no empezamos a decir yo no lo sé todo y yo no soy yo no soy el completo, por así decirlo, ¿no? En esta idea un poco colonial del cuerpo, de la discapacidad, ¿no? Del que es completo y del que es incompleto. Entonces, hay que ir rompiendo con eso. El reto es poder darle, bueno, voy a hablar esta frase que me gusta mucho de Yarza, que es colombiano también, Yarza de los Ríos, que dice hay que ancestralizar e interculturalizar la discapacidad como un gesto político y ético de insumisión ante las interferencias coloniales. Entonces, creo que eso nos permite decir, hay que corazonar el tema de la discapacidad. Entonces, creo que es uno de los mayores retos, porque tendríamos que partir desde nuestro ser, ¿no? Y el ser y la esencia misma de la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear espacios en donde puedan acceder y puedan estar siendo incluidos las diversidades si no vamos cambiando nuestra mirada de qué es la universidad y qué es la investigación, ¿no? Entonces, y también creo que uno de los retos sumamente importantes es cómo nosotros podemos llegar con estas investigaciones como estudiantes, como universitarios, a las políticas públicas y educativas, ¿no? O sea, cómo el camino que tenemos que recorrer para poder llegar a esas implicaciones políticas. Y bueno, creo que eso es como de manera general que yo puedo ver que son retos bastante grandes y que nos comprometen a todos, nos cuestionan a todos, cuestionan en dónde estamos parados, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Y yo pienso un poquito más del tema de la autonomía, el poder relacionarnos, ¿no? O sea, porque también hay una dependencia que se requiere como colectivos, como seres humanos, ¿no? Esta idea de poder trabajar desde la hospitalidad, de acoger al otro. Entonces, esto es muy importante, más que en el aspecto, a lo mejor en la autonomía sobre ciertos espacios, pero necesitamos empezar a concebirnos
desde otras perspectivas, sin minimizar conocimientos originarios, ancestrales, de culturas que también forman parte de este mundo, ¿no? Y creo que eso sería todo y gracias. Vale, gracias, Gabriela. Elementos importantes allí de tu intervención, todo el tema de, me gusta la parte de que las ciudades pueden discapacitar, ¿cierto? Como habla, hay un modelo en el modelo social de la discapacidad, que hay una caricatura, es la ciudad que discapacita. Entonces, interesante ese tema, la universidad podrá llegar a ser un espacio que discapacite, ¿cierto? El tema de incluirlos, que los tenemos que incluir, pero sin saber cómo realmente para qué, por qué, dónde, cómo, ¿cierto? Que es como por cumplir algo que está escrito, pero tener como muy claro este tema de la inclusión. Lo otro, no se debería, un reto, no se debe buscar normalizar, que eso son posturas como lo llamaste en algún momento por ahí, coloniales o unas posturas muy, muy diferentes en las que estamos ahora trabajando el concepto de discapacidad o diversidad funcional. El tema de como reto, trabajar un proceso identitario en todas las personas que componen la comunidad universitaria, ¿cierto? Con todos los matices que constituye esa identidad, ¿cierto? Bueno, y el tema de trabajar el currículo como parte de todo el concepto de justicia social, ¿cierto? Que no es que tenemos que hacer las adaptaciones, que no es que hay que hacer esto y usted pues antes agradezca que estamos haciendo esto, no, es por una cuestión de derechos, ¿sí? De justicia para todos los ciudadanos en que habitamos el mundo. Y me parece muy interesante porque es un tema que trabajamos en la maestría en discapacidad acá en la Universidad Autónoma de Manizales, todo esto que está asociado de la discapacidad al concepto de cuerpo. Sí, digámoslo como una mirada de cuerpo muy objetiva, que la tenemos que superar, la mirada de que está completo, incompleto, que tiene una deficiencia, como superar esa mirada para trascender hacia un cuerpo intersubjetivo, lo que hablaba. Sí, hay que trabajar en autonomía, pero esas intersubjetividades que nos hacen ser sujeto aquí en el mundo. Muy bien. Dale, María Sol, adelante. Retos, preguntas, pendientes en educación superior y discapacidad. Bueno, muchas gracias. Primero, me gustaría comentarles que la campaña cuenta con una mesa de colaboración que está conformada por especialistas en el tema de accesibilidad digital, que está Gabriela Toledo, que es la coordinadora académica de la investigación que les comenté recién, Janina Boria, que es intérprete en lenguas de señas, Pablo Lecuona, que es director de Tiflonexo, y Emiliano Naranjo, que es el referente en educación inclusiva. Y junto a la mesa de colaboración estuvimos pensando en cuáles eran los principales interrogantes, ¿no? que en relación al momento de analizar el tema de universidad y discapacidad. Y uno de los principales que nos surgió fue, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Qué hacemos con lo digital y cómo producimos accesibilidad en un contexto que antes solo se pensaba de manera presencial? El aislamiento impuesto por la pandemia permitió experimentar alternativas que antes eran impensadas, como por ejemplo un aspecto importante para las personas con discapacidad auditiva que utilizan lenguas de señas es contar en las cursadas con intérpretes en lenguas de señas. Y la universidad requieren intérpretes y principalmente aquellos que estén profesionalizados en la temática que se imparte en el curso, en la materia, ¿no? Entonces, esto muchas veces resulta muy difícil, ya que son pocos los intérpretes en lenguas de señas y también es difícil que puedan participar en varias universidades a la vez, además de otras cuestiones que pueden variar según cada universidad, pero el punto es que nos gustaría, sobre el cual nos gustaría traer, tiene que ver que la pandemia abrió la posibilidad de que un intérprete participe desde la virtualidad. Esto permitiría que un grupo de intérpretes especializados en una temática puedan ofrecer servicios virtuales de interpretación para varias universidades. Esto se puede implementar si se tienen los recursos técnicos y digitales, ¿no? A partir de las instituciones. Entonces el desafío que nos queda es que nos pongamos a pensar, de qué manera esos recursos técnicos digitales se van a implementar, se van a utilizar. Otro ejemplo es que muchas personas comenzaron a formarse
por ejemplo, en interpretación de lenguas de señas mediante cursos virtuales, que era algo que antes no se realizaba, ¿no? Y si bien se logró, esto no quiere decir que los procesos o el formato de enseñanza y aprendizaje sean el mismo que en la presencialidad. Ese es otro de los interrogantes que nos quedan analizar y estudiar. Pero lo que sí podemos afirmar es que muchas personas que vivían lejos de las sedes de formación lograron acceder a la formación por el formato virtual. Y esto ocurrió en otras carreras y especialidades, y bueno, fue llamativo que durante la pandemia acá en la Argentina se amplió la matrícula, ¿no?, de las universidades en cuanto a inscripciones. Entonces la virtualidad permitió que muchas personas puedan acceder a carreras que durante la presencialidad no podían por una cuestión de distancia o movilidad. Ahora, esto también nos lleva a analizar, que bueno, lo charlamos junto a la mesa de colaboración, es que a partir de la experiencia de la pandemia en el ámbito superior ya se está hablando de modalidades híbridas, es decir, de cursadas presenciales y virtuales. Sobre esto identificamos dos desafíos. Por un lado, pensar en que esa virtualidad incorpore cuestiones de accesibilidad. Presuponemos que debe ser de una manera y quizá cuando lo estamos haciendo por ahí es de otra, o hay que contemplar otros criterios. Así que también es algo a investigar, a probar, a experimentar, y en el cual en esa experimentación tienen que participar las instituciones, los docentes y los estudiantes, los y las estudiantes. Y por otro lado, pensando en esta modalidad híbrida, algunos estudiantes, al momento de un parcial, algunos requieren que ese parcial sea en formato virtual y otros requieren que ese parcial sea en formato presencial. Entonces podemos decir que la presencialidad y la virtualidad puede empezar a pensarse como un ajuste razonable, siempre que esa virtualidad cumpla con criterios de accesibilidad. Entonces, para resumir, podemos decir que la virtualidad que nos mostró la pandemia puede ser considerada como una herramienta que nos permita potenciar las instancias de aprendizaje. El desafío es transitar esa virtualidad con una perspectiva de la discapacidad y de la accesibilidad, es decir, que se contemple en forma transversal, ¿no?, la accesibilidad para que esa virtualidad se convierta en una herramienta que garantice el acceso a la educación de todas las personas. Y es interesante lo que recién mencionaba Gabriela en relación a esto de los términos de inclusión y demás, porque cuando nosotros hablamos de accesibilidad digital, estos criterios de los que se habla de accesibilidad para incorporar a los entornos digitales alcanzan a toda la sociedad, o sea, como decíamos antes, a una diversidad de usuarios, ¿no? Entonces, porque mejoran la usabilidad, el entendimiento, o sea, los contenidos se busca que estén más claros, más ordenados, en un lenguaje simple, para que una diversidad de personas puedan entenderlos, ¿no? Así que, bueno, justamente cuando hablamos de accesibilidad digital, y cuando hablamos de incorporar herramientas que tengan criterios de accesibilidad, estamos hablando de garantizar el acceso a la educación de todas las personas, de una diversidad de personas, cada una con sus particularidades, pero que puedan acceder. Vale, Gabriela, sí, definitivamente la categoría de accesibilidad se convierte en un reto que incluso para hacerlo existente en palabras de Zulay, lo enfrentamos con la pandemia. Nos metieron allí obligados en la pandemia a trabajar con él y vimos cómo fue un súper aliado. Desde luego, fueron momentos urgentes de reaccionar con rapidez, a continuar con los procesos formativos en educación superior en este caso y a enfrentarlos de la mejor manera con criterios de calidad, pero vimos poco a poco cómo es una herramienta poderosa, ¿cierto? Poderosa para la inclusión en temas de accesibilidad, pero desde luego pues impone muchísimos retos alrededor de los ambientes de aprendizaje, de todo lo que son los resultados de aprendizaje esperados, bueno, de todos los elementos que hay en términos de pedagogía, de didáctica, de evaluación con esa parte. Bueno, muchas gracias, estuvieron fabulosas esas intervenciones, creo que dio muchísimos elementos en términos de retos, de preguntas, ¿cierto?, de pendientes que tenemos alrededor de educación superior y discapacidad. Bueno, ya para terminar nuestra cuarta ronda, a ver si nos queda algunos minutos como para que participe, intervenga el público, si quiere hacerle alguna pregunta a nuestras participantes del conversatorio. Entonces la ronda ya la terminamos muy alineada con el cierre de nuestro congreso, que es trabajar en red,
trabajar en todo, en el observatorio mismo. Bueno, vamos a presentar en el cierre unas experiencias que lo que quieren es apostarle a seguir trabajando en colectivo, una apuesta colaborativa para trabajar en educación superior y discapacidad. Entonces, trabajemos sobre esas propuestas. ¿Ustedes qué ven, qué visualizan que podemos integrar en una agenda colectiva para el trabajo en educación superior y discapacidad? Entonces, 4 minuticos les sugiero de esas propuestas que ustedes visualizan concretamente. Bueno, empezaría yo diciéndoles que algo que es muy importante es hacer partícipes a las personas con discapacidad de las decisiones institucionales que tomemos, o sea, involucrarlos más en la toma de decisiones, que ellos participen más. Otro pendiente y que podemos hacer es la comprensión del concepto de discapacidad, que la forma más simple de entenderla es que hacen las mismas cosas nuestras, pero de diferente forma. O sea, si uno lo entiende más desde esa comprensión de que son personas que viven la vida igual que nosotros y que lo hacen diferente, pero tienen como las posibilidades amplias y completas como cualquier ser humano. O sea, entender la discapacidad así, no como carencias, sino como posibilidades y capacidades. También otro reto en la vida universitaria es que haya una electiva en la parte curricular donde todas las profesiones tengan que aprender y mirar cómo aplican su saber y su conocimiento en la atención de personas con discapacidad, desde el derecho, desde la arquitectura, desde la educación, desde la salud. Entonces, casi que es una materia obligada en las universidades. Y la cuarta propuesta, así muy adentro de la universidad y en relación con el entorno, es el trabajo en política pública, porque ahí tendríamos un trabajo no solamente cargado al sector educativo, sino que trabajaríamos a nivel intersectorial con, como decía la compañerita María Sol, en diseño universal, en ciudades accesibles, en salud accesible, en turismo accesible, en prácticas sociales inclusivas, en inclusión en el medio laboral. Entonces yo pienso que ese trabajo intersectorial a través de políticas públicas lo puede impulsar mucho la universidad, básicamente porque es el nivel superior y el que acompaña todo el desarrollo de todos los sistemas educativos y acompaña mucho los proyectos de ciudad. Entonces es básicamente propuestas muy puntuales que podemos seguir pensando desde la educación superior y desde la discapacidad. Muchas gracias, Zulay. Gabriela, propuestas para la agenda. Sí, pues yo estoy pensando en cuatro propuestas que pueden ir dirigiéndonos, ¿no?, por el camino. Por una parte, estoy pensando en el tema de las identidades, ¿no? Retomar las identidades como algo que no es único ni fijo, ¿no? Que hay muchas identidades y que hay que validarlas y legitimarlas, ¿no?, desde diferentes espacios. Esto de corazonar la discapacidad desde el buen vivir. El buen vivir es un concepto indígena que supera la idea del desarrollo, la idea de la modernidad, de la idea del éxito, ¿no? O sea, la intención del buen vivir. Entonces, esa es una también de las tareas que podemos empezar a retomar, ¿no? Porque esto nos permite también empezar a otros conocimientos. También una parte importante que creo es la formación horizontal docente, ¿no? El docente como un aliado, esta docencia horizontal en donde no hay arriba y abajo, sino todos estamos en un proceso de que buscamos la libertad colectiva. Entonces, creo que es muy importante empezarnos a formar también, si la intención es la docencia, empezar a ser docentes horizontales, no verticales. Y también darle prioridad a las narrativas, a los saberes, a las narrativas desde otras formas de ver, ¿no? O sea, por ejemplo, no siempre
en muchas culturas no hay escritura porque fue parte de la colonización, ¿no? El escribir solamente desde desde un solo modo. Los tejidos es una forma de narrar, el arte es una forma de contarnos aquello que no podía ser escrito porque era castigado, ¿no? Entonces, son formas de ver ahora las resistencias que han existido históricamente desde la colonia. Y pues a la universidad empezarla a ver como un espacio de apertura para que nos interpele a quienes lleguemos, ¿no? Para que cuando yo llegue a la universidad, algo suceda en mí, algo suceda en esa investigación que yo buscaba realizar, para que me vaya transformando a mí desde mi ser y que mi identidad vaya siendo reconocida, ¿no? Que no es la identidad fija y establecida que nos plantean mucho en este tema, por ejemplo, del capitalismo, ¿no? Que el que más tiene es el que más es. Entonces, irnos apropiando de otras narrativas. Y bueno, creo que esas serían como mis propuestas. Gracias, Gabriela. Bueno, le doy la palabra a María Sol y yo ya concluyo como con mis apuntes alrededor de las propuestas de las tres. Bueno, muchas gracias. Bueno, por ahí para resumir un poco sobre lo que estábamos hablando es esto de que, bueno, que la accesibilidad digital en la educación es un aspecto ya ineludible y presente en la educación en los tiempos que corren, y por un lado los marcos jurídicos, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocen estos derechos, y por otro lado es probable que la virtualidad extendida haya llegado para quedarse, ¿no? Al menos en los formatos híbridos. Y bueno, es por esto que garantizar la accesibilidad digital no puede recaer sobre actores dispersos dentro de una institución. El enfoque tiene que ser integral y respaldado por las normas y procesos internos de las instituciones educativas, ¿no? Para incorporar esta temática a las currículas, pero también a todos los procesos internos administrativos, como decíamos antes. Entonces, todavía falta mucho por probar, por validar. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es la mejor forma de realizar evaluaciones digitales que incorporen criterios de accesibilidad? Pero bueno, es parte del desafío que nos espera transversalizar la accesibilidad en todas las instituciones, pero refuerzo con políticas nacionales e institucionales que marquen de qué forma y contemplen espacios de capacitación para actores claves de las instituciones. De esta forma vamos a estar garantizando el acceso a la educación para todas las personas, y específicamente a aquellas, como decía antes, bueno, con discapacidad, poco alfabetizadas digitalmente, o también hay un tema que tiene que ver con la conectividad, con poca conectividad o con escaso acceso a dispositivos, que si bien es algo que también a trabajar, ¿no? Porque es muy importante tener acceso y que luego a eso que tenemos acceso sea accesible, pero bueno, como nos estamos centrando en la accesibilidad, poner en primera plana esto, ¿no? De que sean las instituciones quienes puedan, las instituciones y a través también de políticas educativas, que se transversalice la accesibilidad en las instituciones. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, compañeras, si les parece, voy a leer algunas propuestas para que ustedes, que hago lectura de lo que ustedes dicen para la construcción de la agenda, que nos va a servir, por supuesto, muchísimo en todo este trabajo de informe final y productos asociados a nuestro proyecto de investigación. Entonces, lo primero en nuestra propuesta de agenda es trabajar como actor central, como un actor muy importante de todo lo que trabajemos en educación superior y universidad, es a las personas con discapacidad, ¿cierto? Las personas, en vincularlas en todos esos procesos de tomas de decisiones, de construcción colectiva de todo nuestro proyecto educativo. Una propuesta es trabajar en esta agenda sobre la comprensión del constructo discapacidad, comprenderlo desde luego todos en nuestros diferentes ámbitos, en las diferentes instituciones de educación superior, pues tendrán una postura, ¿cierto? Una postura para asumir discapacidad de acuerdo con su naturaleza, su razón de ser, la tipología de la universidad y el concepto de ser humano que tengan, ¿cierto? Al que le apuesten en esa formación. Trabajar en todo el tema de los proyectos educativos institucionales y de programa, que de verdad se viva como unos proyectos incluyentes con criterios pues de inclusión, y trabajar en la agenda mucho desde las universidades como un actor importante para la generación de política pública,
¿cierto? Como trascender también desde la academia a las instancias de gobierno. Trabajar en el tema, en esta agenda, poner el tema de identidad, todas las identidades, todo lo que nos dice nuestra compañera Gabriela Lorena, que creo que nos quedó muy claro, la identidad sin querer cambiar al otro, ¿cierto? Sin que es que usted tiene esa identidad pero no se acomoda, no, esa identidad hace parte de la diversidad de nuestras instituciones, ese tema del buen vivir, del bien vivir, más allá de todos los principios de pronto de modernidad, de estética, bueno, de tantos principios, no, el buen vivir como su nombre lo dice desde sus raíces, ¿sí? Todo el tema de formación docente es una cosa que debe quedar en la agenda, creo que casi todas lo manifestaron, toda la formación y a todo nivel, incluso hasta las mismas tecnologías de la información y la comunicación, o sea, un docente muy integral, muy formado en temas diversos para poder responder de la mejor manera en ese proceso de inclusión. Lo otro es la universidad, agendar el tema de educación y discapacidad en educación superior como un espacio de transformación mutua, donde es que no solo llega el estudiante y se forma como un profesional en un área de conocimiento donde hacemos los ajustes, las adaptaciones, sino que es que también la universidad y sus actores se transforman en esa relación. Un reto, ya lo hemos dicho, una propuesta en la agenda de trabajar esa accesibilidad como una herramienta poderosa para la educación superior inclusiva y por supuesto pasa por temas de el acceso y la accesibilidad. Entonces acceso y en países como los nuestros, donde experimentamos tanta exclusión por pobreza, por múltiples variables, entonces ese tema es importante porque ¿qué nos ganamos con tener las mejores tecnologías incluyentes que favorecen a muchísimos usuarios, pero no tenemos los dispositivos o la conexión básica para ellos? Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto, compañeras, estar con ustedes en este conversatorio. Voy a leer en estos últimos minutos que nos quedan por el chat. Las han felicitado. Las han felicitado primero que todo por todas sus intervenciones. A Josefina Ocampo, saludos. Dice que para María Sol, enviarle mis felicitaciones por el trabajo realizado. Mi pregunta es si además abordan la accesibilidad física como el espacio contenedor de actividades. Me imagino, sí, acceso al edificio de uso público, al edificio en este caso pues de uso educativo, además de lo digital. Bueno, muchas gracias, Josefina. Desde la Asociación por los Derechos Civiles tiene 25 años y durante mucho tiempo se trabajó sobre accesibilidad física. También, es una asociación que asociada al derecho, entonces se hicieron muchas acciones judiciales, ¿no? para garantizar el acceso a diferentes instituciones que tenían que ver con la accesibilidad física. En esta etapa en la que estamos investigando y trabajando, estamos muy enfocados en la accesibilidad digital, o sea, en pensar en esas barreras que están en el mundo físico que aún existen, bueno, pensarlas o analizarlas en los entornos digitales, o sea, cuáles son las barreras que existen en esos entornos digitales. Pero entiendo que ambos temas están sumamente relacionados y sirven conectarlos para visibilizar, para visibilizar justamente eso, las barreras existentes tanto en el mundo físico como se replican en el mundo digital y viceversa. Dale, María Sol. Bueno, Antonio Meneses, un saludo. Nos habla las universidades cuentan con accesibilidad física para que alumnos con diferente discapacidad puedan acceder a la educación. Si tomamos en cuenta que los gobiernos han quitado los presupuestos para apoyar a las personas con discapacidad. ¿Sí? No sé, pues no es como en términos de pregunta, sino como una observación, Antonio, o no entendí bien allí la redacción. Yareni Analie Domínguez Delgado, saludos.
Dice, en la universidad, ¿de qué manera podemos transitar hacia una inclusión, no solo de personas con discapacidad, sino de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como indígenas, migrantes, adultos mayores? ¿Quién quiere responder, asumir o conversar? Pues básicamente. Yo pensaría que las universidades son instituciones abiertas de acogida para todas las poblaciones. Entonces, todas estas caracterizaciones que hemos hecho tienen cabida en nuestras universidades. O sea que todos, por eso dice el ODS 4, educación inclusiva de calidad para todos, ¿cierto? En todos los niveles educativos. Y cuando dice todos, estamos diciendo sin ningún tipo de restricción. O sea, la universidad abierta para todas las personas que quieran acceder a la educación superior. Gracias, Zulay. Por aquí Nancy Ivonne García nos dice una gran labor que nos queda por hacer como docentes, excelentes ponencias, muchas gracias. Gabriela Alejandra, gracias por lo compartido, muy bueno, muy rico el encuentro. ¿Será posible contar con los correos electrónicos de las ponentes para continuar con la comunicación? Carla Coronado nos habla, muchas gracias a los ponentes por su disponibilidad, felicidades. Acá María Sol dice muchas gracias, comparto mi correo. Como lo dijo Patricia, si los miembros de los paneles o los conversatorios los comparten, pues bien puedan. Yo creo que ya estamos para cerrar este conversatorio. De nuevo les doy las gracias a Zulay Rocío, a Gabriela Lorena, María Sol, muy enriquecedor, un conversatorio definitivamente necesita esa interlocución, ¿cierto? No sale tan bien si es uno el que está haciendo el esfuerzo como por motivar a conversar. Ustedes lo hicieron maravillosamente, aportaron elementos que estoy segura van a generar un plus a este congreso en términos de, ya que esta es la última actividad de cierre, conversamos de unos temas muy importantes para la educación superior y la discapacidad. Entonces les expreso mis agradecimientos a la organización, desde luego, todo el staff, mil gracias por todo el apoyo, y les recomiendo acompañarnos en la sesión de cierre, donde la doctora Patricia Brogna pues va a liderar toda la presentación de CONACYT, de la red de colaboración, del observatorio, y pues ya hacer el cierre oficial de este evento. Hasta luego. Bien. Feliz resto de día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu moderación. Tienes ya el enlace. Vamos a cerrar entonces esta sesión y damos paso a la siguiente, que va a iniciar a las 12. Gracias a todos. A ti muchas gracias y a las compañeras un abrazo. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.